Entonces, ahora sí, acá, ahí está, estaba esperando que se sumen más. Bien, acá entonces cuando queremos medir las clases sociales, queda pendiente de actualización este artículo, pero hablando de más o menos la parte laboral se mantiene, o sea, la parte de ocupación y educación se mantiene, lo que cambia es lo de los bienes, ¿sí? El segmento ABC1 suele contar en su mayoría con una educación universitaria o terciaria, completa o incompleta. Trabajan de forma independiente, siendo socios o dueños de una empresa con empleados a cargo, o trabajan bajo relación de dependencia, ostentando un cargo gerencial o directivo. Y en promedio suelen, esto que decía, ¿no? Fíjense que antes era tener o no tener, suelen poseer 8 de los bienes descritos entre los que eran tener o no tener. Acá me queda pendiente de actualizar un poco, pero en este caso sería tener de los bienes descritos, pero además el nivel en el que estén va a determinar si están en A, B, C, ¿no? Ese tipo de cosas. Bien, en la clase media, lisa y llanamente, si bien el nivel educativo de la mayoría sigue siendo universitario, completo o incompleto, hay un 30% que solamente tiene formación secundaria, ¿sí? O sea, el 70% seguramente estuvo en la universidad, en un terciario, ya sea que lo terminó o no, ni hablar que los grados más altos, y quizás alguno de estos grados puede que tenga un posgrado, ¿sí? Un posgrado, una maestría, pero bueno, han estado en un nivel universitario, un nivel superior, y puede que haya un 30% dentro de la clase media que solamente tiene formación secundaria, completa o incompleta. Ahora, la realidad es que estos parámetros también hay que evaluarlos un poquito porque vieron que la educación con el tiempo fue decayendo. Las universidades que antes desbordaban de personas, ahora poco más piden a gritos que la gente vaya a estudiar. Yo particularmente estuve en dos carreras que eran con ingreso de exámenes y qué sé yo, y ahora medio como que están con ingreso irrestricto o abren una segunda instancia para que la gente se anote o hacen la simulación del ingreso, pero entran todos porque están sin, o sea, las sillas en las universidades o en los terciarios están vacías, porque hay mucha gente, a diferencia de antes, que muchos jóvenes que tienen que salir a trabajar y no les da el cuerpo, el alma y el tiempo para ir a la facultad. Muchas veces no es la plata solamente, porque esto lo conversaba, no sé con quién, con un amigo que es docente, lo conversaba ayer o antes de ayer, que es que muchas veces lo que sucede es que aunque vos vayas a una universidad pública, tenés el colectivo, hay gente que de repente no tiene para el colectivo, y hay carreras que te demandan, bueno, mira, ¿querés hacer diseño? Y en algún momento vas a tener que tener una compu para poder hacer las cosas de diseño. En la UBA, por ejemplo, hay un aula que vos podés usar gratis las compus, qué sé yo, sí, andan medio a patadas, a los golpes, casi que tienen el tubo viejo, pero de alguna manera se le da la posibilidad a los alumnos que más les cuesta. Aún así es difícil. O estudias de diseño de máquina y sonido, en algún momento tenés que alquilar cámaras, por más que hay un set de filmación que te permite sacar turno. Bueno, no hay para todos. Entonces, eh, mucha gente, mucha gente, por más que quiera, hoy en día, no está pudiendo. Y muchas veces no es que no está pudiendo, quizás porque no le alcanza para el colectivo, capaz que no le da el tiempo porque tiene que laburar para llegar a fin de mes, ¿sí? Las posibilidades son otras. Pero bueno, volviendo a la segmentación, la clase media tiene un 70%, vuelvo a repetir, esto puede haber cambiado, ¿eh? Un 70% que ha sido universitario y un 30% que solamente llegó a la formación secundaria, ya sea completa o incompleta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está en clase media? ¿Por qué está como en clase media? Lo vemos como allá arriba, ¿no? Trabaja como comerciante sin personal a cargo o tiene un emprendimiento sin personal a cargo o puede trabajar en relación de dependencia, pero como jefes intermedios, ¿sí? Un cargo intermedio. También puede estar trabajando en puestos de mediana calificación. Poseen un promedio de los 6 bienes indicados anteriormente. Esto a chequear si son los bienes, si son el nivel de bienes y etcétera. Pero ya empieza, es como que acá de repente capaz que no tienen todas las plataformas, capaz que tienen dos o tres.
Dice, bueno, tengo Netflix, tengo HBO y tengo sí, Spotify. Y capaz que los otros tienen todas. Porque, toma, ¿cuántas querés? Tengo todas las plataformas. Toma, toma la clave. Tú. Bueno, después tenemos la clase media baja, que es la clase C3, en donde en una época nos ubicábamos la mayoría de los argentinos. Hoy en día medio como que ya es muy aspiracional estar en la clase media baja. La mayor parte tienen formación de nivel secundario completa o incompleta. Vuelvo a repetir, acá hay mucha gente que no es que no terminan porque son pobres o ignorantes, sino que muchas veces tienen que dedicarse más a trabajar, no han terminado la escuela, tienen otras realidades, ¿sí? Clase media baja, la mayor parte tiene formación secundaria completa e incompleta. No todos llegan a la universidad, ¿sí? Fíjense que acá no se menciona la universidad, aunque cualquiera que se pueda abrir camino y tenga deseos, ganas y lo luche, puede ir a la universidad, no es que no puede estar. También incluye algunos individuos que no llegaron a la secundaria, pero han hecho la primaria completa, ¿sí? Y vuelvo a repetir, alguno que pueda haber llegado a la universidad abriéndose paso. Miren, yo en un momento tenía un socio que el tipo, yo creo que, no sé si había llegado a la secundaria, o sea, la primaria la tenía, pero a la secundaria no había llegado, dejó la escuela, su familia era de una familia de circo, es decir, giraban por todo el país, y es una de las personas más emprendedoras, inteligentes y te puedo decir pudientes que conocí, porque el tipo tenía mucho dinero, digamos, o sea, no es que una persona que sea, este tiene, vos lo ves y es un tipo simple como cualquier otro, se subía a colgar los telones con nosotros, viajaba en la camioneta con nosotros, obviamente cuando podía viajaba en su BM, ¿no? Pero el tipo tenía dos, tres autos, tenía propiedades para alquilar, tenía locales, giraba por todo el país con distintas obras, era una persona que no tenía problemas económicos, viajaba, mantenía a sus hijos, sin embargo, si lo íbamos a medir por el nivel de educación, no había empezado la secundaria prácticamente. Entonces esto es muy loco también, ¿no? Muchas veces las clases más bajas por ahí están más instruidas, pero no llegan al poder adquisitivo. Entonces, vuelvo, clase media baja, formación normalmente o promedialmente de secundario completo o incompleto, pero algunos pueden que no hayan hecho el secundario, sí la primaria completa, y algunos sí pudieron abrirse paso y llegar a la universidad, ya sea de forma completa o incompleta. La mayoría trabaja pudiendo tratarse de dueños de comercios sin personal. O sea, fíjense que acá todavía tenemos un grupo de gente que, a pesar de estar en lo que está clasificado como una clase media baja, puede ser alguien que sea emprendedor, que tenga esto, comercio sin personal a cargo, o empleados, pero sin jerarquía. Tienen un buen puesto de trabajo, pero no están en un nivel alto. Llegan a fin de mes, está todo más o menos bien, y posee cuatro de los bienes descritos anteriormente, que acá vuelvo a decir, ya de los bienes todos poseemos, solemos poseer más de cuatro, el tema es ver qué nivel de bienes tenemos, ¿sí? A ver, el 20% de los que ingresan al CBC terminan la carrera, real o menos, ¿eh? O menos. Y eso es el contexto laboral, sí, que estudias o trabajas. Y te digo, yo me he reencontrado con compañeros de la facultad que han terminado la facultad y creo que el 30% con toda la furia se dedica a lo que estudiamos y el resto se fueron a trabajar otra cosa. O sea, tipo, gente muy talentosa en la parte audiovisual y que está trabajando, no sé, tiene un negocio de repuestos de autos. Mi hermana paga Netflix, sí, bueno, nosotros hacemos lo mismo, pagamos cada uno y nos repartimos la clave. Paren que el gato quiere comer. Tengo un cachito. Hola, profe. Ah, quilombo. No es que quiere comer, es que quiere llamar la atención, porque no le da igualilla a él. Bueno, prosigo. Eh, la clase baja superior, que dijimos que hasta acá llegaban las mediciones, por lo menos en lo que respectaba al cine y en lo que respecta a todo lo que es el escenario de consumo, a pesar de que hoy en día hay excepciones. La clase baja superior suele tener formación primaria completa y en menor medida secundaria completa o incompleta. Fíjense que igual, ¿por qué también los ponen dentro de un nivel medible? Porque por lo menos tuvieron acceso al estudio. Y esto, vuelvo a repetir, muchas veces acceso al estudio, o sea, tenemos que agradecer el país que tenemos, que tiene formación estatal, que tiene docentes que aún sin
cobrar grandes sueldos, siguen yendo por pasión, por vocación. Esto también lo hablábamos con mi amigo docente el otro día. Y papás que mandan a la escuela a sus nenes, pero muchas veces hay realidades que papás que mandan a la escuela a sus nenes porque tienen que salir a trabajar, más que por el que les interesa que estén educados, o muchas veces había, y de esto yo les hablo, tengo muchos años, o sea que estoy hablando de hace por lo menos 35 años atrás, que yo me acuerdo que había gente que mandaba a sus hijos al colegio porque les daban la leche, les daban pancito, porque tenían, o había algunos que eran doble escolaridad y tenían un plato de comida en la escuela, ¿no? Bueno, no importa, lo importante es que a pesar de eso, o sea por una cosa o la otra, hay chicos que por lo menos tienen acceso al estudio o a estar contenidos en un contexto y que no estar en la calle, no estar laburando a los 10 años, 9 años, 8 años. ¿Qué me dicen por acá? Hola, perdón. Ok, no hay problema, no hay problema. Pues muy bien, el posicionamiento de tu opinión, no hay problema. Queda grabado, como siempre. Mirá, vimos, o sea, vimos toda la variable, todavía estamos con la variable todavía estamos con la variable dura de nivel socioeconómico, ¿sí? Así que, no, o sea, te perdiste un segmento, pero es todo sobre lo mismo. Después lo revisas. Bien, entonces la clase baja superior suele tener una formación primaria completa y en menor medida secundaria completa o incompleta. Si bien la mayoría trabaja, o sea, fíjense que se mide porque trabaja y porque puede tener un poder adquisitivo para conseguir bienes o servicios, la mayoría trabaja, pero lo hacen ya como empleados sin jerarquía o en la mayoría de los casos como trabajadores manuales calificados y no calificados, ya sea obrero, técnico, empleada doméstica, que hoy en día no sé si se sigue usando la palabra empleada doméstica, creo que tiene otro nombre. Eh, bien, poseen tres de los bienes enumerados y solo el 20% posee auto. O sea, acá yo creo que sí entra la parte de qué auto tenés o qué gama tenés. No, tenés o no tenés auto. Es así, ¿sí? Y yo creo que hay muchos, vuelvo a repetir, muchos de los que viajan en tren por ahí tienen auto, pero dicen, no, no gasto o prefiero no, en tren, en colectivo, lo que sea, ¿no? Y hay muchos que no tienen directamente. O que tienen el auto de los picapiedras, que entonces ya no te lo cuentan acá, ¿viste? Porque no tiene motor. Bien, prosigo. Ah, bueno, lo que sí leíste todo, pero yo estoy actualizando la parte de los bienes porque fíjate que estaba obsoleto eso. De que hablaba de teléfono, hablaba de televisión a color, hablaba de cosas que ya no es DVD. Entonces, bueno, hice como el paso a lo que hay actualmente, ¿sí? Bueno, entonces la clase baja superior sigue siendo un segmento calificable para las mediciones de marketing, pero cuando aparece el segmento E, llamado clase baja inferior, por sus características educativas y económicas, suele dejarse de lado, y esto que les decía, sobre todo en lo que tiene que ver con las proyecciones y estrategias de marketing en relación a lo que es la producción audiovisual, hablando de cuando existía solo el cine y la televisión. Vuelvo a repetir, hoy en día sí, seguro se deja de lado porque probablemente Netflix ni nada de eso, o sea, no paguen plataformas, pero sí pueden que tengan acceso a celulares donde puedan ver ciertas cosas, sí puede ser que de alguna manera tengan acceso a ciertas cosas de la comunicación, del marketing o de los productos. Sin ir más lejos, esas personas capaz no tengan Netflix, pero le tienen que comprar leche a sus hijos o pañales a sus hijos. Entonces ahí entran en un segmento de marketing que si ustedes como emprendedores no están en la parte más audiovisual, acá están, bueno, ¿cómo promociono mis cosas con video? Para eso estoy haciendo este curso, pero por ahí vendo, no sé, ¿cómo se llaman los enteritos para los bebés? Y eso cualquiera lo necesita si tiene un bebé, ¿no? O sea... Así que bueno, nada, para tener en cuenta. De hecho, yo fui autocorrigiendo un poco este apunte, que todavía le falta actualización, pero puse, ¿no? ¿Qué pasa con los canales públicos? O sea, si tienen acceso a televisión, por lo menos los canales públicos o los canales de los llamados de aire los pueden mirar, y las redes sociales u otros medios de alcance llegan a estas personas indefectiblemente, o mismo si se paran en la ventana de un bar y miran que los bares hoy en día todos tienen pantalla, que antes por ahí esto no era tan común, te paras en la ventana de un bar y ves el noticiero, por lo menos con el Zócalo, y te enteraste de lo que está pasando en el país, ¿sí? Bien.
Solo a partir de políticas estatales, bueno, esto ya lo hablamos, ONGs, organismos de bienes, etcétera, pueden llegar ciertas cosas a ellos, sobre todo a nivel audiovisual, teatral, etcétera. Bien, esperen que estoy acá leyendo algo. El desarrollo de contenidos. Bueno, esto acá es una conclusión relacionada con la parte audiovisual, esperen que le abro al gato así no nos quema la cabeza y ya vamos con las variables blandas. Así que si tienen alguna pregunta o duda sobre lo de recién, piénsenlo. Muy bien, listo. ¿Alguna duda o pregunta sobre lo de recién? No, todo bien. Mi fit. ¿Qué es el fit? Ah, fitito. ¿Tenés un fitito? Ah, Me mueve. no está el No está el micrófono, no se audio, escucha. No, Omar. un Honda Fit. Ah, un Honda Fit. Ok, ok. Sí, sí, lo Claro. fijo. Ah, bueno, en ese momento vos te lo compraste en 0 kilómetros. Sí, lo tengo todavía. En ese momento tenías, eras una clase más alta por medición porque tenías un 0 kilómetro. Claro, Claro, claro. O sea, bien, anda, funciona bien, lo vas manteniendo. fantástico. ¿Qué cantidad de Fantástico. kilómetros tiene? 250.000. Bueno, bastante bien para 21 años. Yo Sí. tengo, mi camioneta ya tiene 197.000, así que bastante No, bien. claro, yo no lo uso mucho el auto. Claro, Hay veces claro. que está 3 días parado, pero andar bárbaro. Bien, Bueno, bien, bien. No, pensé que me sí, hablabas de un Fiat 600. no. Bien, bien. No, son lindos autos. Aparte son espaciosos. Lindo auto. Bueno, vamos. Entonces, Profe, y hoy en día tener VHS es un poco también clase media alta, porque yo, por ejemplo, voy a una sala de ensayo que es el dueño tiene un montón de vinilos, VHS, y una vuelta me acuerdo que vimos un VHS de una banda que me gustaba mucho, y era, o sea, posta que era, para mí era una reliquia, era lo más valioso que podía haber el VHS y ver la calidad esa de video, o sea, era nostálgica y estaba bueno también porque era, literalmente era un recital en vivo de una banda de Añares. Y es sí, medio como que ya se convirtió en una clase media alta tener, porque hay gente que los colecciona, que hace eso, sí, que los total. ve, De hecho, yo lamento que eso. mi videocasetera se haya roto, que encima se rompió, pues, ¿viste esos soportes de la tele? Y se ve que la pared no era muy buena y tú se cayó, se le cayó la de arriba. No, Y yo me la había comprado tipo con uno de mis primeros sueldos docentes y tenía, no sé, era 6 cabezas, viste que según cuántas cabezas tenía era mejor, 6 cabezas, 4 cabezas, no me acuerdo. Eh, y tengo VHS ahí que para mí son súper, uf. súper copados. Digo, ay, ¿dónde los Ay, pero puedo había ver? alguno de la infancia, ¿no? Yo no llegué a Sí, tener eso, pero había sí, muchas sí. personas que tenían. Sí, Sí, porque en la época en que los programas se emitían en un solo horario, que no es como ahora que los podés ver de vuelta. claro. Yo miraba un programa que se llamaba Jugate conmigo, que fue de lo primero que hizo Cris Morena y que se hizo muy famosa, y yo le decía a mi abuela, porque ni siquiera teníamos nosotros video, esto era de tener, no tener, no teníamos videocasetera y teníamos un solo TV color en la casa, entonces yo le decía, abuela, me grabás Jugate conmigo, y después iban, Ah, me veían Jugate conmigo, y tengo varios que me importaban mucho que me los guardé. Pues, me encantaría que digitalicen todo, todo Jugate conmigo, o eso después, sí. es una joya hoy en día. Hay gente que hace eso como que los pone en video y los sube a YouTube. Yo tengo todos los discos, o sea, todo lo que eran CD, sí eran CDs de Jugate conmigo, de hecho el primero creo que lo tenía en cassette. Tengo todos los discos digitalizados, así de fanática, y así todo digitalizado se escucha que es una calidad que en ese momento era lo más alto que podía haber, que vos decís, Ah, ay, ¿cómo? ¿No? Pero bueno, sí, hoy en día, claro, podría ser nivel alto porque es una reliquia, es algo que anda a encontrarlo. Claro, en el baño para grabar casetes. Sí, vos sabés que sí, con mis hermanos jugábamos a la radio y grabábamos, ¿viste? Y aparte antes tenías eso ay, que yo tenías, también. ¿te acuerdan la máquina esa que era la máquina? El grabador que tenía, vos podías escuchar y cuando se gastaba de un lado el cassette, tuki, lo dabas vuelta. Y había otra que se daba vuelta automáticamente y era como, bueno, hoy es la clase retro, definitivamente.
Podríamos pensarnos algo, vamos a hacer una clase temática, algo vamos a hacer, no sé. Bueno, Está bien, bueno. pasemos a las variables blandas. Estas son un poco más llevaderas, más fáciles de... Perdón, hagamos Sí, una salida temática. Vayamos a la fiesta que hostea Milu todos juntos y nos acordamos de todas esas cosas. re, de una, de una. ¿Quién tiene? ¿Tenés doble casetera, pero qué, de cassettes? Me vuelvo loca, me vuelvo loca. Bueno, mi abuelo tenía todas esas cosas, pero mi hermano me primerió y muchas cosas las tiene él. Ni siquiera la pava me pude quedar de mi abuelo. Me primerió mi hermano y bueno, nada, aquí estamos. Pero a mi otra abuela, de mi otra abuela me quedé la máquina de coser Neki. O sea que no sé si era mejor o no que la Singer, pero era una buena máquina de coser, que ahora no sé qué le pasó y no la sé, como no la sé usar, digo, ¿qué le pasó? Y la tabla de planchar de mi abuela. Ah, Ah. Que no es cualquier tabla porque mi abuelo le había puesto como un alargue, o sea, tiene un enchufe y un alargue. Entonces vos, para poder ponerte en cualquier lado, que no estés con la plancha tironeando, entonces vos pones el alargue ah, y tú aquí te pones donde querés. Bueno, dicho todo esto, sí, sí, hay que hacer algo, hay que hacer algo retro. Bueno, dicho todo esto, pasamos a las variables blandas. Ciclo de vida familiar. Bien, para entender este aspecto sí me voy a basar en un ejemplo de cine, pero que podría ser en cualquier otro aspecto. También capaz ustedes lo pueden pensar, ya que les dije, piensen a qué segmento se ajusta, a qué segmento de público se ajustan sus servicios y sus emprendimientos. Acá también van, ahora conociendo las variables blandas, quiero que le sumen las variables blandas. Pero vamos a dar un ejemplo de cine, que es muy claro que dice lo siguiente: para entender este aspecto de ciclo de vida familiar, vamos a analizar un simple ejemplo que pasa por pensar en un joven, ¿sí? Sexo masculino, heterosexual, de 22 años, de nivel socioeconómico C2, o sea, está en una clase media. Igual hoy en día, 22 años y clase media, pensemos que estas variables no se modifican, o sea, es un joven, hombre, heterosexual, 22 años, está en clase C2, es decir, clase media. Imaginémoslo soltero. Si decide ir al cine, seguramente elija una película como Actividad Paranormal, no sé, 6, 8, no sé cuántas hay, ¿sí? La 6, bueno, ya que es amante del género de terror. Pero supongamos que en una realidad paralela, este muchachito está de novio. Entonces, en alguna oportunidad, capaz que logre llevar a la chica a ver una película de terror, pero si a ella mucho no le gustan, no va a ser de las mayores veces, así que cuando tengan que elegir ir al cine, probablemente en la próxima salida elijan una que medio vaya como al intermedio, quizás una comedia romántica, un policial, un suspenso, algo intermedio. Quizás estando de novios hayan negociado, hagan una de terror y una romántica que le gustan a ellas, pero a él no. Entonces van negociando, pero quizás cuando ya están como un poco más afianzados, bueno, che, anda a ver la de terror con tus amigos, yo me voy a ver la comedia romántica con mis amigas, y cuando vamos juntos elegimos ver algo que nos guste a los dos. En este caso, esto de ir al cine también puede aplicar a qué elegimos en Netflix, ¿sí? Che, cuando yo me voy a la facultad y vos estás al Pepe, mirate la que quieras de terror. Cuando estamos juntos quiero que veamos la de Suar, no importa. Bien, entonces, ahí promedian. Ahora, imaginemos que esta pareja, en donde el joven masculino de 22 años heterosexual se convierte en padre de familia, ¿sí? Tienen un hijo. Tenemos que pensar que primero van a dejar de ir al cine por un tiempo, porque seguramente entre el trabajo y el bebé mucho tiempo no van a tener, y quizás si los pañales salen muy caros tampoco tengan mucha sobra para pagar una entrada, pero supongamos que retoman este tipo de salidas, ya con el nenito un poquito más grande. Entonces, cuando tienen que elegir al ir al cine, lo primero que van a pensar es en el amo y señor de la casa, que es el hijo. Entonces, acá es en donde quizás lo primero que elijan es ir a ver una película infantil. Y después, capaz, si se lo logran dejar al nene a la abuela o a una tía, vayan a ver algo entre ellos. Igual, esto del cine que casi ya no se utiliza, no, también es retro. Pensemos en qué película eligen ver si se sientan, o qué serie eligen ver si se sientan a ver Netflix, si el nene está dormido, ¿no? Bien, entonces, acá es donde lo que yo quiero decirles es que estamos midiendo qué es lo que sucede con una persona que, aunque las variables duras no se muevan, ¿sí? Edad,
sexo, nivel socioeconómico, no se mueven. Sin embargo, cuando pensamos en el momento de vida que está atravesando, el ciclo de vida familiar, ahí pueden variar los intereses o los tipos de consumo, ¿sí? Una persona que antes se guardaba una platita para, no sé, ir a una sala de escape con los amigos, capaz que hoy esa platita la usa para los pañales del hijo, ¿sí? Bien. Lo mismo sucede con intereses de otras edades, ¿no? Si una mujer de 48 años es madre de un chico de 13, o si sus hijos tienen 20 y todos ya no viven en la casa, el tipo de consumo va a ser diferente. Lo mismo, la jubilación es otro momento crítico y a veces el consumo de, de muchas cosas va variando en función de este tipo de momento de vida, ¿sí? Esto que hablábamos antes también, ¿no? La clase pasada, si es una persona, qué sé yo, no es lo mismo una persona que entre, no sé, una mujer de 30 50 años independiente o que no está en pareja y que le da mucha bolilla a la estética, o una mujer que, no sé, es madre de familia y está más abocada a los hijos que en ir a hacerse las uñas o el pelo, capaz que agarre y mientras que le está preparando la mamadera a uno se manda la tintura a la cabeza, ¿sí? Fíjense cómo el ciclo de vida y el tipo de vida que lleves te afecta. Bien, paso a otra variable, nivel de renta. Esta clasificación igual puede que en algún aspecto cambie hoy en día, pero bueno, nivel de renta tiene que ver con el equivalente al poder adquisitivo, ¿sí? La diferencia radica en los gastos fijos obligados, que no, cuáles son los gastos fijos obligados y cuáles podemos destinar al consumo, digamos, darnos gustos, ¿no? ¿Qué cosas están dedicadas al consumo de primera necesidad y que son condicionantes para que nosotros lleguemos a fin de mes y vivamos y digamos, bueno, si mi sueldo es tanto y gasto tanto en vivir, ¿cuánto me queda para poder disfrutar? Para tomarme un café con leche con una amiga en un café, para ir al cine o para ir a hacerme las uñas y no pintármelas yo con cualquier esmalte que tengo en casa, ¿sí? Entonces, el nivel de renta es súper importante, es condicionante. eh, por ejemplo, en la parte de cine, que este artículo estaba basado en el cine, como dice, puede dejar a todo un segmento afuera, ¿sí? Un nivel socioeconómico completo afuera, porque el cine no es de primera necesidad. Entonces, hay mucha gente que elige otras cosas antes que el cine. Bueno, en mi caso, yo tengo un ejemplo autorreferencial que es los eventos para chicos. Quizás casi todas las familias hacen en un salón, les cuesta o no les cuesta, en un salón más caro, más barato, llevan la comida de ellos o la comida la ponen en el salón, pero le hacen el festejo a sus nenes en un salón, pero probablemente el personaje es un adicional. Entonces, si no les sobra ese dinero, o si no están encaprichados y juntan la plata durante todo el año, particularmente yo a nivel marketing quedo afuera de ese segmento, ¿sí? Entonces no es primera necesidad. Vuelvo a repetir, acá muy lindo lo de las uñas esculpidas, pero aquella mamá que prioriza darle de comer a sus hijos, quizás no se haga las uñas, ¿sí? O Hoy quizás en día está sí, pasando mucho eso. ¿eh? Hoy Hoy en en día día está pasando mucho. Los mucho, tatuajes, mucho. Y te digo más, la yo trabajaba en un peluquería. kiosco, cuando era joven trabajaba en un kiosco, a mí me mataba, tipo, la mujer que se compraba cigarrillo y el nene le pedía, ¿me compras un chupetín? No sé, salía 10 Ah, centavos. No tengo plata. Y ¿entendés? Y el cigarrillo salía 40 veces más. Pero bueno, hay de re. todo. O la mamá que, viste, no le da la leche al hijo, pero se va y se hace la tintura. Bueno, pensemos en un nivel de coherencia y amor un poco más como No, organizado. pero lo que yo veía que hoy en día hay muchas cosas que terminan siendo un lujo. O sea, por ejemplo, yo en mi emprendimiento vendo pantimedias. Es como que no es algo, una necesidad tipo que necesitas para vestirte todo, no es un jean. Claro, total, Em, total. entonces, viste, es como que a Y veces aparte, se siente eso. sí, y aparte un jean si vos lo necesitas y no tenés plata, de última te lo compras en una feria y una panty media no, porque es raro comprar una panty media usada. Mm. Miren, yo les voy a contar algo que, o sea, como me he tomado a veces cosas graciosamente, se me atravesó una yerba. Yo siempre decía que vos podías ver cómo estaba económicamente si abrías mi heladera y veías que adentro había queso blanco o no había queso blanco.
Cuando en su momento el queso blanco era un lujo, hoy en día por ahí con el descuento de Coto o el 30% de lo otro, capaz que te lo comprás, o decís, no, che, laburo, un queso blanco me compro, pero en un momento de mi vida era eso, yo decía, vos querés saber cómo estoy económicamente, abrí mi heladera, si hay queso blanco estoy, a fin de mes llego seguro, si no hay queso blanco estoy comiendo arroz todos los días más o menos. Y para mí el queso blanco era un lujo, ¿no? O sea, una vez Claro. un amigo pudiente se rió porque dije, ay, me dieron propina en un cumpleaños, me voy a comprar 100 gramos de lomito para hacerme un sándwich. O sea, me reía. Entonces, y esto es algo que pasaba hace años y que sigue pasando ahora, ¿sí? Sí. Pero bueno, yendo al caso, vuelvo a la variable blanda. Entonces, el nivel de renta va a afectar e incluso en ciertos aspectos va a sacar uno o varios niveles socioeconómicos completos de pueden consumir mi producto o servicio o no pueden consumir producto o servicio, independientemente que a nivel redes sociales lo puedan mirar. Esto de, como todos pasan, miran una vidriera y dicen qué lindo vestido, y por ahí nunca se pueden comprar. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que las redes sociales mide. Entonces, si pasaron y lo miraron, por lo menos te mueve el algoritmo, ¿viste? Y dice, bueno, por ahí llega más gente. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces llega a más gente que no te puede comprar, entonces ¿hasta qué punto te sirve? Depende de tu objetivo. Si vos querés tener más seguidores, más vistas, que se mueva el algoritmo, te sirve, está buenísimo. Ahora, si vos querés vender más panty media porque necesitas para salir a comprarte algo para vivir, para salir a comprarle los remedios a tu mamá o lo que sea, y va a ser importante qué está pasando ahí. Por eso, digo, por eso acá yo les digo, vuelvan al archivo cuando puedan y fíjense qué tipo de público ustedes quieren cautivar en sus Bueno, redes. yo podemos compartir. Sí, Pues obvio. yo puse en mi emprendimiento, viste que podés ver ahí en Instagram el porcentaje, te pone, te hace como todo un gráfico. El 82,3 son mujeres. No sé por qué hombres. Y Puede porque le ser que compran a sea la porque novia, le compran a la novia, algunos se pasa. las quiere poner. O se las quiere poner ellos. Hay que ver qué talle, hay que ver qué talle te compran si te compran. Porque también esto, se ponen a mirar, porque vos esto lo sacaste de la medición de Instagram, ¿no? No es que es de cuántos te compraron. Claro, La medición de Instagram puede ser que chusmeen porque quieren comprarle a la novia, a la mamá, a la tía, a quien sea, o porque, bueno, también tenemos esta cosa del hombre mirón. El claro. hombre heterosexual mirón puede estar también. El rango de edad decía de 18 a 24 es el 10,3% de mujeres. De 25 a 34, el 69,2%. O sea, voy para ese lado. Es lógico, sí. De 35 a 44, el 16, y más de 45, el 3,5%. Y escuchame una cosa, vos cuando armaste el emprendimiento, ¿apuntabas más o menos a esa edad que tenés mayormente? Sí, 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 sí. Quizás Acertado, sí, a partir de los 24. Y sí. yo apunto a mujeres de 24 a 35 años, preferentemente artistas o modelos, ya que las panties que vendo son de diseño. Y ahora también estoy empezando a implementar corset, o sea, como más artístico, ¿entendés? Sí. Y también apunto al público alternativo, porque algunas tienen así como calaveras, esa onda. Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Muy Pero bien. bastante Bueno, acertado el rango. ¿cómo? Acertado. Bastante, Bueno, sí. y aparte hoy en día tenemos las métricas de Instagram que nos permite, o de Facebook que nos permite ver. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Se cayó, sí, se cayó Ok, ok. Que no, las métricas nos permiten ver y corroborar y nos permiten en todo caso, si no, si vos acá justo le diste, bueno, qué bien, venís en el camino, pero si no le diste, tenés que moverte, tenés que ver cómo rediseñar la estrategia. sí. O aceptar ese público y decir, bueno, acepto este público, empiezo a producir para este público. O lo incorporo, lo sumo y veo cómo amplío al que yo quería llegar. ¿Sí? Sí, todo ha cambiado. Estoy leyendo un mensaje viejo. Bien, muy bien por ese lado. Entonces acá, volviendo para redondear con esta variable que es el nivel de renta, recuerde que tiene que ver con, primero, diferenciar si los gastos fijos obligados nos permiten tener otro tipo de consumo que no sean de tipo principal
O si nosotros ofrecemos cosas que son de consumo principal, buenísimo, porque estamos adentro de ese rango, lo que tenemos que hacer es ver cómo competir con otros productos de consumo principal, esto del valor agregado y el posicionamiento que hablábamos la clase pasada. Bien, esperen que estoy viendo acá, pues fíjense que esta cosa de en la comunicación, por ejemplo, si yo estoy pensando en armar una serie para Netflix, bueno, acá capaz dejemos un segmento afuera, pero si es productos, servicios o redes sociales, tenemos manera de medir y de poder incorporar o de saber si realmente por el nivel de renta hay gente que no va a llegar a mi producto o a mi servicio. Déjenme ver que acá estoy chusmeando un poco, tuki, 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 bla, 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 porque acá habla mucho de lo audiovisual porque estaba escrito específicamente para una materia de cine, video y todo eso que era más clásico, que no era redes sociales. Bien. Y después, otra cosa a tener en cuenta es, en relación a la renta, tener en cuenta, más allá de que lleguen a fin de mes o no, qué actitud tienen ante la renta, si son ahorrativos, poco ahorrativos, inversores, consumistas, etcétera, porque por ahí hay gente que le sobran 200 lucas por mes y en vez de salir al cine o ir a comprarse algo más lujoso, lo invierten, se aguardan la plata en alguno de estos cosas que son para invertir y generar más plata, ¿sí? O lo guardan para cuando no haya, como hacemos todos los argentinos. Bien, nos queda un minuto, así que vamos a cortar acá y volvemos 11:40, si nos tomamos 5 minutos un pis, renovar el mate y todo lo que corresponda. 11:40 volvemos. Falta poquito, creo que queda un solo tramo y ya los largo.